En la siguiente ponencia nos acompaña también por videoconferencia don Luis de Sousa, que también por complicaciones de agencia le impidieron estar hoy con nosotros en persona. No sé si podemos dar paso. Don Luis. Buenos días. Un segundo. Buenos días, don Luis. Encantados de tenerle hoy con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la amable invitación. Pido perdón de no estar presente con vosotros en Santiago. Envío un cordial saludo a los organizadores de esta iniciativa, en particular a don Manuel Santana, que me contactó, a los demás oradores de este panel y también a todos los participantes, los que están ahí presenciales y los que nos escuchan por las redes sociales. Yo intentaré de hacer la presentación en castellano. Pido perdón por eventuales errores porque soy un autodidacta y bueno, a veces las cosas pueden correr un poco mal de ese punto de vista. Una breve presentación, por favor. Don Luis de Sousa es investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Se doctoró en Ciencia Política en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, con una tesis sobre políticas públicas de control de corrupción. Es consultor internacional e investigador corresponsal de la Comisión Europea en esta materia. También es fundador y expresidente del capítulo portugués de Transparencia Internacional. Sabemos que nuestro ponente es un conocedor privilegiado del modelo portugués de prevención de la corrupción. Nos hablará de la importancia de la gestión de riesgo como parte de la estrategia de prevención. Tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, como decía, la intervención es sobre la relevancia de los análisis de riesgos, pero es más una reflexión de fondo do que una evaluación de resultados de esta herramienta. También porque no tenemos muchos datos comparables que nos permitan llegar a conclusiones en concreto. Hay que, digamos, es una reflexión sobre la importancia de esta herramienta, el modo como las cosas se están procesando y algunos problemas o cautelas que tenemos que tener. Empezaría por lo más sencillo. Esto es parte de una estrategia o una política de control de corrupción. El control de corrupción es una política pública. Es importante decirlo porque nos utilizamos mucho la expresión anticorrupción, cuando en la realidad lo que estamos hablando es de la probabilidad de reducir el alcance y la probabilidad de la corrupción basada en el conocimiento. Es decir, a través de medidas que tienen que ser fundamentadas en evidencias. Este es todo, hay todo que ver con una política pública. Requiere un análisis significativo de los riesgos, de los mecanismos causales, también de la anatomía del tipo de crimen que estamos hablando, la dinámica de los procesos de troca y los impactos, los efectos de la corrupción. Todo esto obviamente se tiene que estudiar, que comprender a fin de mejorar la probabilidad de que las intervenciones sean legales o procedimentales o institucionales tengan un efecto disuasorio sobre el comportamiento corrupto.
Y el análisis de riesgos tiene una finalidad tanto preventiva como de soporte a la investigación judicial. Es que no podemos separar las dos vertientes. No hay prevención o lucha contra la corrupción o combate efectivo contra la corrupción sin especialización. Y no hay especialización sin investigación y conocimiento. La UNCAC nos alerta y nos habla de 3 ingredientes esenciales para una buena política de control. Hay que tener personal especializado cuando se establecen los órganos de prevención o investigación de la corrupción. Eso tenemos en los artículos 6 y 36 de la Convención. Nos habla también de la necesidad de asegurar una capacidad de análisis de riesgos de corrupción a través del entrenamiento y de la especialización del personal de los órganos que están encargados de prevenir y luchar contra la corrupción. Tenemos en el artículo 60. Y nos habla también en el artículo 7 de la necesidad de alertar a los funcionarios públicos para los riesgos de corrupción y la necesidad de mitigarlos. Así que la UNCAC atribuye una importancia mayor a la especialización. Y esto ha llevado a los gobiernos a diferentes niveles, nacional, regional, a incrementar sus esfuerzos para recolectar, para administrar y para interpretar datos sobre corrupción. Bueno, es verdad que algunos países están mejor que otros en esto. Algunos han centralizado esta tarea en sus agencias anticorrupción que fueron recientemente establecidas o designadas. Otros han mantenido esta función de producción de conocimiento dispersa a través de varias agencias, pero el facto es que vemos mucho poco de este tipo de análisis y este tipo de reports producidos por estos organismos. Bueno, ¿por qué toda esta atención centrada en la especialización en combate a la corrupción? ¿Qué es lo que ha cambiado en el fenómeno que tanto preocupa a las instancias nacionales e internacionales? Bueno, yo diría, como lo dice también Benil, ya hemos escrito sobre esto casi 20 años atrás. En las últimas 3 décadas la corrupción se ha vuelto más difusa y más sofisticada. Y no se limita al territorio nacional. Y también no siempre se configura como crimen de ejercicio de funciones públicas. Esto puede parecer complicado de comprender, pero yo intentaré explicar de forma muy sencilla. Es verdad que sobornar a los funcionarios públicos para obtener una decisión favorable, un licenciamiento, o hacer pagos de facilitación para obtener una resolución más expedita de los trámites burocráticos, o malversar fondos, o abusar de las prerrogativas y de los beneficios que están asociados al desempeño de una autoridad delegada. Todo esto sigue ocurriendo. Pero es verdad que es menos frecuente en países donde existen controles y contrapesos y también estructuras de incentivos adecuadas para un buen ejercicio de funciones. Verdad que en momentos como este, momentos de crisis, momentos de falta de norte, falta de orientación, que es típico de momentos de crisis, de emergencia, las estructuras de oportunidad para la corrupción crecen. Pero es verdad que en las sociedades más avanzadas como las nuestras, la corrupción no se manifiesta solo de esta forma. También se manifiesta de formas que se revisten de legalidad y que se han convertido en rutina, pero que se desvían de los principios orientadores que históricamente están encarnados en las instituciones: la transparencia, integridad, interés público, imparcialidad, etc.
por ejemplo, la manipulación de poderes decisorios, legislativos y regulatorios que resulte de la colusión de intereses públicos y privados, o, por ejemplo, lo que resulta a través de contribuciones de financiamiento político, o de puertas giratorias, o de funciones remuneradas externas que están relacionadas con los poderes invertidos, o una miríada de situaciones de conflictos de interés entre política y altos cargos públicos y el sector privado. Estas prácticas coliden con la misión y la legitimidad del sistema político y administrativo, desviándolo de su propósito o debilitando su capacidad para lograr su propósito. Probablemente no estamos perante un crimen, pero estamos ante un proceso de degeneración de los estándares de ética en la vida pública. Por eso las tres cuestiones que nos colocamos hoy son las siguientes. La primera cuestión es cómo podemos combatir la corrupción sin conocer las condiciones o los factores que dan lugar a riesgos de integridad. Bueno, la respuesta es obvia, no podemos. La prevención y lucha contra la corrupción requiere una evaluación profunda de la integridad, similar, por ejemplo, a lo que hizo el Committee on Standards in Public Life, el Comité Nolan, que era un órgano consultivo del gobierno británico, lo que hice en mayo de 95. Lo hice a petición del primer ministro. Y el comité pasó 6 meses investigando las normas, los procedimientos, los principios éticos de la vida pública, centrándose en un área que era, obviamente estaba en la mira de la opinión pública. Los miembros del Parlamento, los ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios públicos, agencias estatales, órganos del Sistema Nacional de Salud. Bueno, recompilaron cientos de documentos, pruebas orales, invitaron a muchos peritos nacionales e internacionales, coligieron datos para identificar y evaluar riesgos de integridad, brechas en las leyes, debilidades en los procedimientos, también en el formato y funcionamiento de las instituciones, todo para, digamos, de problemas del funcionamiento de las instituciones para mantener y hacer cumplir los estándares éticos de la vida pública. Después de colectar toda esta información, todas estas evidencias, el comité hizo un informe que está publicado, que pueden consultar, con recomendaciones específicas de diferentes tipos, legislativa, procedimental, institucional, y con diferentes calendarios, diferentes fechas de implementación direccionadas a varios actores y órganos. Esto es lo que, digamos, cómo se estudia, cómo se debe estudiar las condiciones, los factores que dan lugar a riesgos de integridad. Bueno, la segunda cuestión es cuán aptas, creo que el orador que me precedió ya ha tocado muy bien esta cuestión, cuán aptas están las instituciones públicas para identificar y mitigar esos riesgos. Es que el grado de especialización de los organismos con poderes en materia de prevención y lucha contra la corrupción varía mucho, y varía por dos razones: recursos humanos y recursos financieros. La especialización de que habla la UNCAC, la Convención de Mérida, empieza con la contratación de los staff de estos órganos responsables por la prevención y lucha contra la corrupción. Lamentablemente, los gobiernos dedican demasiado tiempo a redactar estatutos, a discutir los aspectos formales que están relacionados con la creación legal de estas agencias anticorrupción,
y muy poco a la contratación y gestión de recursos humanos en estos órganos. Y contratar el personal operacional de acuerdo con reglas o procedimientos que son reglas generales del servicio público, donde no hay perfiles de candidatos ni selección de puestos orientado a tareas y objetivos específicos de estos órganos, donde no se valoriza la especialización. Esto denota que no existe una estrategia de recursos humanos subyacente a la creación de estos y al funcionamiento de estos órganos. Muchos de estos órganos también no pueden participar en actividades de investigación orientadas a políticas de prevención, porque no obstante la importancia estratégica de esta investigación, no pueden porque no tienen capacitación interna y también no disponen de recursos financieros necesarios para hacerlo. Agencias que tienen presupuestos más generosos compensan muchas veces la falta de especialización interna encargando el trabajo a terceros, ¿no? Unidades de investigación, universidades, experts, think tanks, y comisionan esos trabajos. Pero eso es caro y no llega a producir, a crear masa crítica dentro de la organización. Otras veces, y ahí sí es una estrategia más interesante, se compensa esta falta de conocimiento técnico incorporando staff de otras agencias. Y esto sí puede impulsionar la cooperación interinstitucional en este dominio, y eso es una estrategia inteligente cuando no se tiene muchos recursos y cuando no se tiene capacitación interna. Bueno, la tercera cuestión es sobre la relevancia, concretamente sobre la relevancia de los planes de riesgos para la prevención de la corrupción, y cuáles son los problemas que están resultando de este proceso, que lo estamos a ver a menudo en varios países de la Unión Europea, que directamente o a través de órganos competentes han aprobado recomendaciones para que las entidades públicas o entidades privadas que hagan gestión de fondos públicos, que adopten planes de prevención de la corrupción y de gestión de riesgos. En algunos casos, complementariamente, algunos gobiernos han adoptado en el ámbito de las estrategias anticorrupción leyes penales que consideren la existencia de políticas y sistemas de compliance, como posibles elementos de mitigación o de exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que cuando estas entidades están en un lío, en caso de corrupción, se tienen su compliance, eso es un elemento que puede mitigar su responsabilidad penal. Bueno, estos dos procesos, las recomendaciones para ver planes de riesgos y estas alteraciones a las leyes penales que consideran que la existencia de políticas o sistemas de compliance pueden exonerar o mitigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto ha desplazado el enfoque del control de la corrupción, de la especialización de que se hablaba en la Convención de Mérida, para la estandarización.
de la especialización a la estandarización. Esto tuvo consecuencias inmediatas en este dominio. La ISO, la Organización Internacional de Normalización, ha sido muy prolífica, en establecer normas generales de gestión de riesgos y también de evaluación de riesgos estandarizadas que se centran específicamente en la prevención, detención y lucha contra la corrupción o delitos relacionados con la corrupción, ¿no? Tenemos variedísimas normas, ¿no? La ISO 31000, la ISO 31010, la ISO 37001, la ISO 37301. Hay muchas de estas normas que ahora se están tornando muy populares en estas discusiones. A pesar de las ISO, solo están destinadas a orientar los decisores sobre la selección y aplicación de técnicas de evaluación de riesgos, en la práctica está contribuyendo para la formalización o la burocratización y estandarización del control. Lo que está pasando es que la adopción de planes de riesgos de integridad y prevención de la corrupción, sea para entidades públicas como privadas, se ha difundido ampliamente. Hay toda una industria de consultoría que está interesada en la elaboración, avaliación, la actualización y certificación de estos planes, que está proporcionando también formación sobre las herramientas y técnicas estandarizadas usadas para hacer el análisis de riesgos. Y presentan siempre ventajas de esta herramienta. Y las ventajas las conocemos muy bien. La existencia de un análisis y de una gestión de riesgos va a permitir que la actividad de las entidades, sean públicas que privadas, se desarrolle de una forma más consistente, más controlada, sin daños financieros o sin daños organizacionales o reputacionales. También sabemos que puede mejorar la toma de decisiones, la planificación, la priorización, porque se hace una mejor gestión de los recursos. Y también porque es importante porque puede proteger los activos y uno de los activos de las organizaciones, probablemente los más importantes, probablemente más que la cuestión financiera, es la imagen, porque eso puede minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Bueno, el lado positivo de la obligación de elaborar e implementar planes de gestión de riesgos es que ha presionado a las entidades públicas y privadas para que reflejen y revisen las reglas, los procedimientos, los mecanismos que están defectuosos y que pueden generar falsas expectativas y alguna incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los objetivos de esa organización. Así que hay una mayor conciencia de los actores en relación a la importancia de la integridad para las entidades y los impactos negativos de la corrupción. Pero, y aquí voy a ser un escéptico, el lado menos positivo es que en la mayoría de los casos estamos hablando de una acción más simbólica que sustantiva. Tenemos planes, pero no sabemos cómo han sido hechas las evaluaciones de riesgos. Cuando hay una escasa capacidad interna, cuando no hay una tradición, una cultura de prevención, una experiencia en análisis de riesgos. En los casos más críticos podemos tener problemas de objetividad y de imparcialidad en la forma como se hace la evaluación de riesgos
el plan de riesgos. Podemos hablar más sobre esto después, os explico. Tenemos plantillas estándar para hacer evaluaciones estándar de problemas estándar, para las cuales existen medidas estándar. Pero no tenemos contexto, no tenemos especificidad. Poco nada se sabe sobre los reales problemas de integridad de una entidad en concreto y cómo son gestionados dentro de la rutina institucional de esa organización. Se parte del presupuesto de que todas las entidades son susceptibles de tener riesgos de corrupción y por lo tanto todas son obligadas a tener un plan de riesgo, sin se percibir en qué medida esto ayuda a establecer una estrategia de control sectorial o que abarque varias entidades en torno a una política o a un programa o a un proceso de decisión. Tenemos medidas y calendarios de implementación, pero no hay garantías de que las estructuras de oportunidad y las culturas organizacionales propensas a la corrupción hayan cambiado en respuesta a las medidas adoptadas. Tenemos verificación superficial de los planes y sus actualizaciones, reduciendo todo esto a un control rubber stamp, ¿no? A la identificación e evaluación de riesgos de corrupción a poco más que unas evaluaciones de fachada, que no reflejan los problemas reales dentro de la organización y que muchas de las veces pueden transmitir una falsa sensación de que las cosas están bien y que hay integridad pública en esa entidad. Bueno, por otras palabras, la estandarización ha generado interés para identificar y gestionar los riesgos de corrupción dentro de las organizaciones, simplificó el proceso de mapeo de esos riesgos, pero esto no significa que hoy tenemos una mejor comprensión de la corrupción o un control más eficaz. Hay mucho de simbólico en todo esto. Y hay poco conocimiento sobre la eficacia de las evaluaciones de riesgo, de los planes de riesgo. ¿Hasta qué punto los planes de integridad están mapeando riesgos potenciales y reales dentro de la organización o simplemente desvían la atención a otra parte? No sabemos. ¿Qué impacto tienen estas evaluaciones en el clima laboral de la organización? También poco sabemos. Los planes se redactaran con un análisis de riesgo basado en datos y evidencias o la experiencia personal de los evaluadores. Porque en muchos casos los planes están hechos de dentro, no con un team desde afuera. ¿En qué medida un plan está respaldado por un compromiso de los dirigentes? ¿Son estos planes de alguna utilidad para las autoridades de auditoría externa? Y si sí, ¿en qué sentido? Y, por último, saber si la confianza de los ciudadanos en las entidades ha mejorado o no con la adopción de planes de integridad. Todo esto son cuestiones que aún no tenemos una respuesta en concreto. Estamos acelerando este tipo de respuesta, partiendo del presupuesto que es buena, que no tiene efectos perversos, pero los puede tener. Y no lo sabemos, no estamos reflexionando sobre eso. Bueno, para concluir, y pido perdón por haber ido más allá del tiempo que me fue asignado, reenfatizando la importancia del conocimiento especializado para una política efectiva de control, reenfatizando la necesidad de reflexionar sobre todo lo que se está pasando en materia de gestión de riesgos y elaboraciones de planes de riesgos, sobre todo una reflexión crítica, una reflexión que también abarque
posibles efectos negativos o perversos de este tipo de instrumento. O formas de hacer, porque hay formas mejor que otras dependiendo del tipo de entidad. Lo que vos decía antes, en algunos casos puede ser crítico la objetividad o la imparcialidad de los evaluadores. Si una entidad está en una situación de un caso de corrupción que está siendo investigado, no vamos a dejar la evaluación en las manos del staff interno, ¿no? Tiene que ser una evaluación externa, no puede ser interna. Todo esto tiene que ser adaptado. Por eso, la tentación de estandarización que las ISO han traído, que es una tentación, bueno, debía servir para orientar, no para estandarizar. Pero el efecto práctico ha sido esto y se ve un poco por todo lado. Os digo que más o menos también lo que se está pasando aquí con nosotros. Bueno, y con esto concluyo. Os agradezco mucho la invitación y la tolerancia por la calidad de mi castellano. Espero que habéis entendido la mayor parte de lo que dice. Muchas gracias.